al proceso religioso de Jesús, que es un poco confuso. Bueno, en realidad nada es completamente claro en el Evangelio según los criterios ortodoxos de una historiografía comme il faut, pero el proceso religioso, ya veremos, tiene alguna laguna que viene a subsanar precisamente Juan. No es que Juan haga un añadido gratuito, es que los otros tres omiten algo importante. La pasión según San Juan, siendo así que es el menos historiador en principio de los cuatro y el más teólogo, pero en la pasión casi es más minucioso en detalles históricos, también cronológicos, bueno, que entran dentro de lo histórico también, nominales, etcétera, de que todo esto tiene lugar entre la tarde y la amanecida de la tarde del jueves y el alba del viernes. Pero son muchas cosas que solo se explicarían tan comprimidas temporalmente en fuerza del odio y del deseo de eliminación de Jesús que tienen los dignatarios religiosos de Israel, concretamente de Jerusalén. Solo así podemos explicar esta premura febricitante, porque de otra manera es difícil de entender. Y tenemos un primer paso que solo trae Juan, y por eso ha hecho correr mucha tinta entre los escrituristas, y trataremos de explicarlo un poco, que es la estación de Jesús en la casa de Anás, que era el suegro del sumo sacerdote. Y ahora veremos un poquito, muy por encima, quién era este personaje y cuál es su catadura moral y religiosa. Después es Jesús ante Caifás, que es esto lo que solemos entender como el proceso propiamente religioso del Señor. Y después Pilato, que lo remite a Herodes y vuelve a recibirlo, reenviado por Herodes a nuestro Señor. Veamos un poco, pero no es el objeto de esta meditación, pero quiero hacer esta composición preliminar. Lo que sucede en casa de Anás. El objeto de esta meditación sería algo que en puridad no está en el Evangelio, o sea, la prisión de Jesús sin espectadores, sin testigos, digamos el desamparo de Jesús, yo lo llamaría las soledades de Jesús. Aquí hay algunas horas muertas en esta noche, donde solo los ángeles y María, por una sintonía mística, son testigos de la soledad de Jesús en el calabozo subterráneo, en casa del sumo sacerdote. Y ahí quisiera que entrásemos de rodillas. Actualmente está en Jerusalén, en la iglesia del Galicantu, y se desciende a un sótano verdaderamente lúgubre. Yo la primera vez que fui hace 20 y tantos años estaba bastante descuidado, sucio, y la segunda vez estaba restaurado, muy bonito, pero la impresión anímica de descenso a aquel sótano sigue siendo lúgubre y desoladora. Y había un altar adosado la primera vez, después ya lo habían quitado porque la iconoclastia alcanzaba todo, y ponía en una leyenda allí en el altar, posuistime illacu inferiori. Es el colmo de la inmersión en el fango más desolador de la humanidad. Bueno, pues esta fue la prisión de Jesús. Pero veamos un poco ahora
¿Quiénes son estos dos personajes que son la mano que han mecido la cuna? Son los dos que han puesto todo en movimiento, y casi más visos de probabilidad tiene focalizarlo todo en el suegro, porque el suegro era el maquinador desde hacía muchas décadas de todo, y ahora veremos cómo se había corrompido en él la clase sacerdotal, en Caifás. Y veamos quiénes son. Lucas es el que antes nos ha hablado de ellos, precisamente, porque al inicio de su evangelio, cuando empieza a narrar la misión de Juan Bautista, como prólogo a la de Jesús, dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, mientras Poncio Pilato era gobernador de Judea, y continúa por Herodes, Filipo, Lisanio, hasta llegar a bajo los sumos sacerdotes Anás y Caifás, en el capítulo 3, al inicio. Y ahí resulta chocante al oído hablar de sumos sacerdotes en plural, porque es una contradictio in terminis. Era el sumo sacerdote. Si es sumo, es el que está en la sommità, como se dice en italiano, en lo sumo, en lo más alto. Sumo no puede ser más que uno. Y aquí habla de varios, de que eran estos dos los sumos sacerdotes. Bien, pues después, también en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, Lucas vuelve sobre ellos, cuando esté contando que después de haber matado al maestro, se desata en Jerusalén una persecución contra sus discípulos. Y dice Lucas: el día después se reunieron en Jerusalén los jefes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, aquí cambia el orden, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. O sea, ya se habla de diversas familias de varios sumos sacerdotes, con lo cual es un despliegue de la clase sacerdotal. Y también en los Hechos de los Apóstoles, San Lucas dirá en el capítulo 5 que aquellos de la parte del sumo sacerdote eran la secta de los saduceos. Bien, sobre esto no nos podemos detener. El caso es el siguiente: Israel es una nación teocrática, o sea, está todo concebido en función de la religión, y es la que mueve la política, la economía, porque en definitiva todo lo mueve el templo. La religión judaica es el templo, se ve concentrada en el templo. El otro día lo decíamos en la plática del templo muy sumariamente, pero en fin, nos referimos un poco a esto. Entonces, la única nobleza israelita era la sacerdotal. No había otros timbres de gloria, más que la casta sacerdotal. No, ellos eran además los que tenían la economía, no había clase noble, por lo tanto todo confluía en los sacerdotes. Y el sumo sacerdote era el jefe de todos los judíos. Reunía en sí los dos poderes, el religioso y el civil. Lo podía todo. Bien, después viene la dominación de los romanos, y entonces los sacerdotes judíos hacen de la necesidad virtud. Como no pueden sacudirse esa dominación, tratan de establecer una entente cordiale, un entendimiento con los romanos, que eran los que custodiaban las vestimentas sacerdotales, el procurador romano. O sea, se le quita el orgullo de su casta a los sacerdotes, se les priva del poder, se les priva de sus insignias, está todo en manos de los romanos, pero los sacerdotes, en vez de adoptar una actitud de beligerancia, tratan de contemporizar para poder obtener lo que quieran de las autoridades romanas, como así lo harán en el caso de Jesús. Tanto que las autoridades romanas, dominadoras, que tienen todo el poder, llegan a temer a la clase sacerdotal, porque son los que mueven al pueblo.
y les amotinarían al pueblo si los gobernadores no van concediendo lo que les van pidiendo. Y es un pulso. Este es el ambiente del proceso de Jesús, y hay que entenderlo así. Porque realmente a Jesús le condena Pilato, pero le condena harto de los sacerdotes y diciéndole, llevaoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. No podemos, tienes que condenarlo tú. Acaba condenándolo él, efectivamente. Ellos no tienen capacidad, autonomía jurídica, pero tienen todo el empujón moral, que es el que emplean para obligar, para acorralar a Pilato. El sumo sacerdote se elegía entre los miembros de algunas familias sacerdotales que tenían mayor influencia, que constituían una casta de más peso, de aristócratas en ese sentido. Pues la casta, la saga, digamos así, de Caifás, se venía prolongando desde hacía muchas décadas, más de 20 años. El sumo sacerdote en principio era vitalicio, pero esto cae en desuso y se empieza a tomar la costumbre de que se traspase el cargo de unos a otros, y Caifás se las ingenia para tener como sucesores suyos en el sumo sacerdocio a 5 hijos y un yerno, de manera que su familia era la dueña de Israel y la que movía los hilos de todo. Y cuando es condenado Jesús, estoy diciendo todo el tiempo Caifás, perdón, cuando es condenado Jesús, Anás, es este gran sumo sacerdote, es el padre, el suegro del sumo sacerdote, que es Caifás. Pero Anás, que había, como digo, tenido, pero he dicho mal el nombre, 5 hijos y un yerno, que era Caifás, pues estaba siempre en la sombra, estaba siempre entre bambalinas, y era él que dominaba todo. Bien, nos conviene saberlo por lo que veremos después. Todo el proceso de Jesús, a partir de ahora, se aclara sobremanera gracias al Evangelio de San Juan, que es el que como que pone en orden todo lo que en los otros 3 aparece más desordenado, más confuso, más mezclado o cambiado cronológicamente, y en Juan lo podemos seguir mucho mejor. Pero nosotros estamos siguiendo a Lucas, y Lucas, como siempre, aunque se alinea entre los 3 sinópticos, pero diverge en muchas más cosas de Mateo y Marcos. En este caso, San Lucas es el menos explicativo de todos los evangelistas. Es descriptivo, se detiene en los detalles, en las enfermedades, en las mujeres, en los niños, en los gestos de ternura de Jesús, en las horas, en los paisajes, en los lugares, se detiene en todo eso. Cuando llega a la pasión, a los procesos de Jesús, mejor dicho, es el más resumido de todos. Después de prenderle, o sea, saliendo de Getsemaní, le llevaron hasta la casa del sumo sacerdote. Esto es lo único que dice San Lucas, a la casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía de lejos y habían encendido fuego en medio del patio. Y es todo lo que sabemos de esa casa del sumo sacerdote. No sabemos más. Todo lo reduce Lucas aquí. Él nos presenta una sola sesión nocturna, mientras que otros evangelistas nos presentan 2, una al inicio de la noche y otra al alba. También aquí Lucas lo reduce a una sola. Lucas omitirá el rasgarse las vestiduras el sumo sacerdote. Omitirá la declaración pública solemnizante del sacerdote: es reo de muerte. No tenemos necesidad de más testimonios, tampoco aparece en Lucas. Solo se limitará a constatar que Jesús responde paladinamente: vosotros lo habéis dicho, yo soy. Ese yo soy, que es importantísimo porque en hebreo suena Yahvé. O sea, yo soy el que soy, el nombre impronunciable de Dios, que es como un autorretrato por parte de Cristo de su filiación divina, de su condición divina. Esto sí lo transmite Lucas.
Y eso lo transmite como respuesta de Jesús a la pregunta del sumo sacerdote. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Tú lo has dicho, yo lo soy. Y toda la asamblea se levantó, lo condujeron a Pilato y comenzaron a acusarlo. Todo aquí, no hay más. ¿Por qué? ¿Por qué esta brevedad? Primero porque los evangelistas saben que lo que falta en uno, sobre todo los tres sinópticos, y mucho más Juan, que escribe mucho más tarde, lo que omiten ya lo proporcionan otros. Pero además, como venimos diciendo, ¿por qué no debe ser leído el Evangelio como una biografía de Jesús o un libro de historia? El Espíritu Santo nos ha dicho lo que necesitamos saber, ni más ni menos. Y ahí está. Y en este sentido, debemos tener presente lo que nos enseña el Concilio Vaticano II en su Constitución sobre la divina revelación, la Dei Verbum, en el número 19 de esta Constitución, Dei Verbum, se dice: los evangelistas escribieron eligiendo algunas cosas entre las muchas que les habían sido transmitidas a viva voz o por escrito. Algunas otras sintetizando, otras cosas explicándolas con respecto a la situación de la Iglesia en su tiempo, conservando sobre todo el carácter de predicación. Claro, cuando un sacerdote hace una homilía, no puede agotar la materia, predica sobre un versículo del Evangelio y señalas aquellos rasgos más salientes. No estás dando una clase, no estás defendiendo una tesis doctoral. Es otra cosa, es una predicación, y los evangelios tienen este género de anuncio, de querigma, de la buena noticia de la salvación, y dicen lo que nos interesa. Todo este trabajo de los evangelistas, bajo la iluminación del Espíritu Santo, que es el autor principal de la Sagrada Escritura, los autores sagrados son secundarios. Por eso tantos cuadros de los evangelistas están escribiendo sin mirar al papel, mirando al cielo, la paloma, el Espíritu Santo, porque es el que escribe verdaderamente. Así como en la liturgia, el sacerdote es el ministro secundario, el ministro principal es Jesucristo. Yo veo al sacerdote, pero lo que veo no es la verdad es Jesucristo. Y en la Sagrada Escritura lo mismo, es el Espíritu Santo. Bueno, pues todo este trabajo de los evangelistas, dice el concilio, fue hecho de tal manera que hablaron de Jesús con sinceridad y con verdad. Y por eso la Iglesia ha estado siempre convencida, con firmeza y constancia, que los cuatro evangelistas, cuya historicidad afirma sin lugar a dudas, transmiten fielmente cuanto Jesús, Hijo de Dios, durante su vida terrena, efectivamente obró y enseñó. Esto es lo que nos importa. Los cuatro evangelistas transmiten con fidelidad lo que Jesús hizo. Con una fidelidad historiográfica, no. Según los cánones ortodoxos de la historiografía, pues no lo aprobaría ningún buen historiador, la manera de componer, porque hay muchas omisiones, hay desórdenes, pero eso no importa, transmiten. Y en este sentido no nos debe extrañar, cuando nos acercamos al Evangelio de San Lucas, que habiéndonos deleitado con tantos detalles en la pasión, en este momento de la pasión, en los procesos, sea tan breve. Porque el material que él nos ofrece no nos añade nada en realidad al que nos ofrece San Marcos, que es mucho más breve que él. ¿Qué pasa? Que San Marcos, como hemos dicho, era discípulo de Pedro, y Pedro había sido testigo de vista de la pasión. Lucas, de quien era discípulo, es de Pablo, que no había sido testigo de vista de la pasión, ni de la resurrección. Por eso también los evangelios de la resurrección en Lucas son menos y es menos abundantes. Está su relato único en Lucas, largo, espléndido, de Emaús.
pero los otros dos son tres, cuatro, me parece, apariciones y son breves. Él ordena según su propia técnica de escritor, pero las divergencias respecto a los otros evangelios son solo de redacción, no de fondo, y traducen, expresan su visión personal. Bien, pues esta es la ambientación histórica del proceso, del inicio del proceso religioso de Jesús. Y ese inicio comienza, y debemos empezar a leerlo, en San Juan, porque según San Juan comienza por la estancia, como digo, de Jesús en la casa de Anás. ¿Qué pasa si Anás no era sumo sacerdote? Si el sumo sacerdote y el que convoca al Sanedrín y el que aparentemente, oficialmente pone todo en marcha es Caifás, la solución que encuentran casi todos los escrituristas de nota y que parece más atendible es la siguiente. Anás, como perro viejo y el zorro que está detrás de todo, Anás quiere pulsar antes que nadie a este sujeto para tomarle las medidas hasta ver por dónde establecen la estrategia para presentar a Pilatos la oportunidad de su condena a muerte, de su sentencia. Y entonces será Anás quien, a partir de esta conversación privada, no oficial, a solas con Jesús, dé las consignas a seguir a su yerno Caifás y a todo el Sanedrín. Por eso, como se trata, repito, de un encuentro privado que no cuenta en la oficialidad del proceso, los evangelistas no lo transmiten. Y será Juan el que muchos años después, cuando ya no haya problema, porque se han muerto toda esta gente, nos lo cuente. Así hay que leerlo. Es un interrogatorio privado, no jurídico, que no reviste carácter oficial para el estamento religioso de Israel. Y seguramente es algo combinado de antemano por el suegro y el yerno. Yo lo recibiré primero, de manera que de Getsemaní lo mandas a mi casa. Y en cuanto yo vea, ya lo he pulsado un poco y te lo reenvío. Y allí ya convocas al Sanedrín y organizáis el proceso oficial. Este es el paso por la casa de Anás. Un encuentro informal. Bien, dicho todo esto, en lo que quizá me he detenido más de la cuenta, pero me parecía necesario porque a veces entramos en estos temas sin la suficiente ambientación histórica. Y si hacemos una lectura comparativa de los evangelios o vamos leyendo la Pasión por las concordancias, puede haber cosas que nos extrañen y se explican desde aquí. Y hemos de leerlo con estos parámetros de fe, no en plan histórico, porque entonces no nos salen las cuentas. Bien, Jesús es conducido de Getsemaní a casa de Anás. Esa conducción, ese traslado de Jesús, es terrible ya físicamente hablando. Es terrible, porque le conducen con las manos atadas, a empujones, a golpes de palos. Al pasar por cierta parte del torrente parece que cae y queda como colgando. En fin, todo esto si atendemos a la descripción que de este traslado y de toda la pasión da la beata Ana Catalina Emmerich, que parece bastante creíble, dejando siempre dejando siempre en claro, quiero decir, que las revelaciones privadas son privadas, por muy que sean de santos canonizados, no forman en absoluto parte de nuestra fe, ni le aportan nada a nuestra fe,
que se terminó con la revelación, con el último apóstol, pero pueden alimentar nuestra piedad en plan privado y sin que elevemos eso a categoría de dogmático. Pero en fin, hay cosas que avalan mucho. Primero, la santidad de la vida de algunas personas que han tenido estas visiones. Y luego, en el caso de Emmerich, pues ahí, por ejemplo, el descubrimiento de la casa de la Virgen en Éfeso fue impresionante, porque al irla descubriendo en las excavaciones que se hicieron a finales del 19, fueron comprobando que respondía todo milimétricamente hasta la última alacena excavada en la pared, que esta mujer había dicho que estaba en tal habitación, respondía exactamente. Y por eso hay muchas partes de la Pasión que, bueno, como dicen los italianos, se non è vero e ben trovato, son cosas muy verosímiles, que pudieron haber sido así. Y esta conducción de Getsemaní a casa de Anás, si pueden leerla, pues vayan. Después yo leeré alguna cosa de algo posterior, y es impresionante la ignominia que padeció el Señor en todo sentido, ya empezando esa pasión suya física, porque la pasión del corazón ya vimos que había empezado en Getsemaní. En casa de Anás lo que padece el Señor son desprecios, porque es el objeto de un examen, de una inspección por parte de ese viejo sacerdote y de sus satélites, adláteres y esbirros, y los letrados que le rodearían, porque aun cuando fue un interrogatorio, como decimos, privado, informal, pues tendría algunos para que luego pudieran aducir pruebas también en contra de Jesús, etc. Según San Juan, habría que colocar en este examen de Anás la salida de Cristo. San Juan en 18:20, cuando Cristo le responde, lo leemos todos los años, el Viernes Santo, la Pasión: públicamente he hablado al mundo, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde concurrían todos los judíos, y nada he dicho en secreto pretendiendo que lo fuese. ¿Para qué me preguntas a mí eso? Pregúntalo a los que me oyeron, pues ellos saben lo que les he dicho. En Jesús siempre todo, como decíamos, en su pasión, es dominio de sí, es prudencia, es equilibrio, siempre es la respuesta en lo poquísimo que habla, la respuesta oportuna, sin pasarse por carta de más ni quedarse por carta de menos, y esta es una de las manifestaciones. Jesús, a la pregunta ¿qué dices de ti y de tus discípulos?, de los discípulos ni siquiera responde para dejarles a salvo. Y entonces a esta respuesta, reputada hipócritamente como insolencia por parte de aquella corte servil de Anás, que tendría muchos paniaguados comprados por miedo, de estos que ríen las gracias a los poderosos, pues aquella respuesta se reputa, como digo, por insolente, y es cuando tiene lugar la bofetada del soldado a Jesús. Así respondes al pontífice, le dice el ministro del sumo sacerdote, o sea, el sirviente. Es la primera injuria, digamos, física violenta. Hasta ahora era todo violencia, la conducción, como digo, a empujones, pero esto es una cosa positiva, visible, a la que se sucederán en cadena maltratos físicos incesantes y abiertamente agresivos. Esta es la primera, esta bofetada en casa de Anás. Así respondes al pontífice. También en nuestra cultura, también en nuestra cultura occidental, pero en la cultura
semi-oriental de Israel, una bofetada no es lo más doloroso, pero sí es casi lo más humillante. Más allá solo están los salivazos, que también vendrán. Un salivazo tampoco es doloroso, pero es lo más humillante de todo. Pero la bofetada es muy humillante, afrentoso, es ignominioso, es considerar al otro inferior, es ponerle en evidencia en público. Y bueno, aparte de las consecuencias físicas que tuviera ese bofetón, además del aplauso que suscitaría en todos los presentes por congraciarse con el sumo sacerdote, el cual quedaba como resarcido de la insolencia que habría tenido con él aquel rabí Galileo. Y en esta bofetada se pone una vez más de relieve la paciencia de Cristo, su mansedumbre, como cordero manso llevado al matadero, y la respuesta de Cristo, la respuesta. Si he obrado mal, muéstrame en qué, y si bien, ¿por qué me hieres? Bien, de aquí, de este breve interrogatorio, que como digo no nos ha trascendido más que por Juan, y sabemos este episodio afrentoso, verdaderamente indignante, de la bofetada a Cristo, de aquí Anás remite a nuestro Señor a su yerno Caifás. Y dice Juan, envió a Anás atado a Cristo al pontífice. Le envió atado. El pontífice, este Caifás, era el juez legítimo en esta causa. Si es que a Cristo se le está encausando, como todavía está por ver, porque no se sabe qué delitos se le imputan, si es que se le está encausando como digamos, sedicioso religiosamente hablando, como alguien que siembra confusión, que es un blasfemo, que es un agitador, que es un revolucionario de las instituciones religiosas. Y si es que se le acusa de esto, el juez es el sumo sacerdote y por tanto Caifás. Pero el hecho de que Anás ya le envía atado ya supone una condena tácita. Primero es condena tácita el hecho de haberle prendido en Getsemaní, el hecho de haberle conducido como a un animal y el hecho de haberle en plena noche, contra su voluntad, metido en una casa a ser interrogado y de allí ser enviado atado. Y volvemos una y otra vez a la contemplación en la que nos quedábamos ayer de las manos atadas de Jesús. Él le envía atado a Anás, significando así que le tenía por culpable. Y se va acumulando en Jesús la fatiga, el cansancio, la tristeza, la sensación de desamparo, el abatimiento anímico y sobre todo el dolor del corazón que ha soportado en Getsemaní la prensa incalculablemente pesada de los pecados de toda la humanidad y que continúa soportando durante todas estas horas la incomprensión, la agresión, la ofensa, el vilipendio en todo sentido. Todo esto se va acumulando. En este momento tendría lugar, al llegar Cristo a casa de Caifás, las negaciones de Pedro que vimos ayer, pero las vimos según el orden de Lucas, que como repito es muy original. Después de prenderle, le llevaron hasta la casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía de lejos. Habían encendido fuego en medio del patio y Pedro se sentó entre los que estaban alrededor de la lumbre. Vienen las tres negaciones transmitidas en sucesión ininterrumpida por Lucas, y es el único que lo hace así, pero poniendo en medio ese intervalo de 1 hora. Lucas es el único, como decimos, que también transmite la mirada de Jesús a Pedro,
Y ahí caben las elucubraciones, repetimos, si fue pasando Jesús atado a empujones por el patio, si fue asomándose Pedro. Según Juan, Pedro estaría debajo, dice Pedro se quedó abajo esperando. Juan no habla de la mirada de Cristo, pero aporta este dato. Pedro se quedó abajo esperando. O sea, Jesús estaría en un primer piso de la casa de Anás. Y ahí se extraen conclusiones espirituales en las que algunos autores se han detenido muy bonitamente. Yo las leía hace un rato, pero no puedo repetirlas. En fin, que cuando negamos a Cristo siempre nos hemos hundido, nos hemos abajado. Él está en lo alto y tenemos que elevarnos para mirarlo, dejar que Él nos eleve, en fin. Pues tienen lugar esas negaciones y ahora Lucas lo resuelve todo de un plumazo. Todo de un plumazo en el versículo 66 de este capítulo 22, tan largo en el que estamos siempre. Al hacerse de día, los ancianos del pueblo, los sumos sacerdotes y maestros de la ley se reunieron, le llevaron al Sanedrín y dijeron: si tú eres el Mesías, dínoslo. Los que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Le habían tapado los ojos y le preguntaban: adivina, ¿quién te ha pegado? Y le decían otras muchas injurias. O sea, tratemos de poner las cosas un poco en pie. Jesús llega a casa de Caifás. Y como es muy tarde, Caifás no se entretiene con él. Le entrega sus esbirros, estos se divierten un poco haciéndole rey de burlas, y después sobreviene la noche, porque la noche es muy larga. Si estamos en la 1 de la madrugada más o menos, hasta las 4 o las 5, que es cuando amanece en Jerusalén, pues ahí hay 3 o 4 horas o quizá más. Pasemos un poco por encima de estas injurias a Jesús, de este vendar los ojos a Jesús, de estas burlas a Jesús. Pongamos de relieve que Lucas, el misericordioso, no nos transmite el detalle porque le repugna demasiado y no quiere hacernos sentir esa sensación de asco, de náusea. No nos transmite el detalle de los salivazos. No, solo dice: le decían otras muchas injurias. Tampoco se regodea mucho. Bueno, lo que pone más o menos Lucas es este juego de la gallina ciega, que es el que hicieron con Jesús. Pero no bofetones y menos los esputos, que es la cosa, como digo, más humillante. Y es el abandono de Jesús el que nos está señalando Lucas. Jesús humillado por sus enemigos y abandonado de sus amigos. Está queriendo San Lucas significar a los cristianos de la primitiva comunidad, que era la suya, una actitud que se repite con una frecuencia dolorosa en los cristianos de todos los tiempos. El abandono de Jesús en los momentos difíciles. Ese pueblo que le había aclamado como profeta ahora ha desaparecido al 100%, no ha quedado ni siquiera uno. Y entonces los guardias se consideran absolutamente no solo libres, sino moralmente legitimados, porque aquel hombre es un cacharro inútil y como a tal le tratan. No ha salido por él ni un solo amigo, ni un solo valedor, nadie. Ninguno de los beneficiados por él en cualquiera de sus milagros o enseñanzas, nadie. La actitud psicológica de aquellos hombres sin educación, sin cultura, sin religión, mercenarios asalariados de los sacerdotes, es que pueden tratarle como se trata a un esclavo. Y entonces dan rienda suelta a toda clase de
de risotadas, de burlas, de menosprecios satánicos, porque ellos están siendo ahí agentes de Satanás, que está creyendo que está ganando el juego al Mesías. Satanás no sabe todavía que Jesús es hijo de Dios, no lo sabrá hasta la resurrección, pero se lo huele. Y entonces Satanás está gozando de ganar la partida a ese hombre, que tiene mucho de Dios, aunque no sepa todavía que es Dios, porque Satanás no conoce el misterio de la unión hipostática. Entonces, mientras lo insultan, mientras lo escarnecen, el contraste en Lucas siempre es la misericordia de Jesús, la mansedumbre, scriba mansuetudinis Christi, es Lucas, el silencio de Jesús, la paciencia, la resignación, la humildad, la pasividad de quien se deja hacer, pudiendo mandar 12 legiones de ángeles. Esto es lo que señala Lucas con tan breves versículos. Y no nos imaginamos que en esa burla sacrílega transcurren los esbirros toda la noche, sino que se cansan y se marchan. Y entonces, al hacerse de día, dice Lucas, es cuando adviene el juicio religioso, el proceso del Sanedrín. Cristo con los ojos vendados, no sabemos siquiera si le arrancaron la venda o se la quitaron, él con las manos atadas no podía. Cristo con el rostro amoratado, golpeado, cubierto de salivazos. Aquí no aparece todavía más, después vendrán muchas más humillaciones y muchos más maltratos físicos, pero aquí están el mesarle la barba, que dice también Isaías, todo esto que anuncia Isaías en los cantos del siervo paciente, y las palabras afrentosas, lo que supone de humillación, el que jueguen con nosotros habiéndonos vendado los ojos. Bien, al hacerse de día, vengamos a esas horas y quedémonos ahí el resto de la jornada, de las soledades de Jesús, en el calabozo de la casa de Caifás. Un lugar seguramente inmundo, infecto, reducido, la beata Ana Catalina Emmerich. Jesús estaba encerrado en un pequeño calabozo abovedado. 2 de los 4 alguaciles se quedaron con él, pero pronto los relevaron otros. Cuando el Salvador entró en la cárcel, pidió a su Padre Celestial que aceptara todos los malos tratamientos que había sufrido y que tenía aún que sufrir, como un sacrificio expiatorio por sus verdugos y por todos los hombres que, sufriendo iguales padecimientos, se dejaran llevar de la impaciencia o de la cólera. Los verdugos no le dieron un solo instante de reposo. Lo ataron en medio del calabozo a un pilar y no le permitieron que se apoyara, de modo que apenas podía tenerse sobre sus pies cansados, heridos e hinchados. No cesaron de insultarle y de atormentarle. Jesús lo sufrió todo sin abrir la boca. Los pecadores derramaban su rabia sobre su Redentor. Yo también soy una pobre pecadora. Yo también soy causa de su dolorosa pasión. El día del juicio, cuando todo se manifieste, veremos todos la parte que hemos tomado en el suplicio del Hijo de Dios por los pecados que no cesamos de cometer y que son una participación en los malos tratamientos que esos miserables hicieron sufrir a Jesús. Solo el día del juicio, dice ella, dice esta santa, veremos la gravedad de nuestros pecados que han llevado a Jesús hasta aquí. San Taulero, que es uno de los místicos renanos medievales. Bueno, pues este Taulero asegura haber leído en San Jerónimo
que la sacrílega orgía de aquella horrible noche solo se conocerá en todos sus pormenores el día del juicio final. Esto es escalofriante, porque es una manera de decir, en el juicio final no será menester acusaciones ni sentencias, bastará con ponernos delante la noche del Jueves Santo. Y ahí comprenderemos todo. Porque todos pusimos nuestras manos en él, todos. Sigue diciendo esta santa, en su prisión el divino Salvador pedía sin cesar por sus verdugos. Y como al fin le dejaron un instante de reposo, yo quiero pensar que estuvo, como digo, algunas horas allí solo, que la noche es larga. Lo vi recostado sobre el pilar. El día comenzaba a alborear. Un tenue rayo de luz caía por el respiradero del calabozo sobre nuestro Cordero Pascual. Él elevó sus manos atadas hacia esa luz y dio gracias a su Padre, tiernamente, por el don de este día, por el que él mismo había suspirado con tanto ardor desde la llegada a la tierra. Yo no podía sino decir sin cesar, ah, dadme vuestros dolores, ellos me pertenecen, son el precio de mis pecados. Sé yo de un alma, dice la Santa Madre, que un día se quejaba ante un crucifijo, diciéndole que no tenía que darle, y él le contestó, toma todos mis dolores, son tuyos. Para esto ha padecido Jesús, para redimirnos satisfaciendo vicariamente nuestras culpas. De manera que lo que nosotros tendríamos que sufrir, expiar, hacer penitencia, ya lo ha hecho Él. Toma mi pasión, decía Santa Gema Galgani, yo soy un fruto de tu pasión, un retoño de tus llagas. Cada uno somos esto, fruto de la pasión de Jesús. Nuestras raíces están en sus llagas. La pasión de Mel Gibson. Y esta película, una de las cosas que recoge a mi modo de ver dos cosas interesantísimas. Durante toda la pasión, ese cineasta va haciendo una transposición, eso se llama en cine, a mí no me gusta porque por principio, soy absolutamente refractario a los barbarismos, porque nuestro incomparable castellano no tiene que pedir prestadas palabras a nadie, sino solo al latín, pero ya las toma y las arregla. Pero en fin, eso se llama en cine un flashback, que cogen unas escenas y las van superponiendo a otras del pasado o del futuro, para hacernos entender lo que está ocurriendo. En esa película hay un flashback que hace que durante la pasión se vaya interrumpiendo y se vayan poniendo fogonazos, escenas del cenáculo. De manera que cuando se alza la cruz, Cristo está alzando el pan. O cuando es la flagelación, Cristo está alzando el cáliz, su sangre que yo tenía. Y entonces toda esta película es un alegato para identificar la misa con el Calvario, que es la misma cosa, la misma cosa. Y el carácter sacrificial de la Eucaristía es lo que pone todo el tiempo de relieve. Pero luego hay una segunda cosa, que la pone con una delicadeza extraordinaria. Bueno, hay otra cosa también, que es hoy también políticamente incorrecta, que es la constante presencia de Satanás en la pasión. Pero Satanás que aparece con un rostro agradable, engañoso. No se sabe si es hombre o mujer, si es niño o grande, siempre una presencia sutil en la manera de envolver. Bueno, pero hay otro detalle, que es que este hombre está haciendo notar constantemente la presencia, aunque no sea física, de María en cada paso de la pasión. La sintonía total del corazón de María con el de su hijo paciente, sufriente. Hay momentos en los que aparece la presencia escalofriante de la Virgen contemplando la flagelación de su hijo, que es algo indescriptible. Pues ahí está, sostenida por la Magdalena, la Virgen al pie de la cruz, bañada toda
por la sangre de Cristo, cuyos pies se acerca a besar, y es la primera que queda empurpurada con esa sangre, como haciendo reverencia a la redención preventiva de la Inmaculada Concepción. Pero hay un paso en esta película, que es que María, sostenida por Juan, después de haber perdonado con la mirada a Pedro, se acerca a la casa de Caifás, cuyo salón principal suntuoso ha quedado vacío porque en ese momento, hace unos minutos, ha terminado la reunión del Sanedrín. Fuera suena una Jerusalén enfebrecida por las fiestas pascuales en plena noche, y porque, claro, decimos que es raro que toda esa noche esté el proceso de Jesús, pero tengamos presente que es una noche en la que no se duerme en Jerusalén. Es el día de la fiesta anual y es como el día de una verbena o de una feria en un pueblo. Da igual que sean las 4 de la mañana, todo el mundo está en movimiento. Y eso nos extraña menos para encuadrar estos episodios. Bueno, pues María, sabiendo que ha tenido ya lugar el proceso, es conducida por Juan, entra en esa sala, no sabemos cómo porque está abierta, y se dirige con paso lento, solemne, a un punto. Y se detiene, se arrodilla, se postra y aplica el oído a la losa del pavimento. Y entonces ahí se hace un movimiento de la cámara, la escena, y se traspasa el suelo, y bajo la losa se ve a Jesús con las manos amarradas en alto en el calabozo, con la respiración profunda, todo el rostro desfigurado ya, y María arriba. Y la respiración de ambos se funde. Y ella sabe que el Hijo está allí. Sabe perfectamente que en ese punto está su Hijo y él sabe que está la Madre. Y ahí hay como una transfusión de sentimientos de los dos corazones que después se evidenciará plásticamente en el encuentro en el camino al Calvario, al cual María titubea en acercarse en un cierto esquinazo de una callejuela. La escena es preciosa, y entonces Juan, sin hablarle, con la cara de un joven todo nobleza, todo pureza, sin hablarle, con la mirada alienta a María a que vaya al lugar del encuentro. Y entonces, en la encrucijada, Jesús cae aplastado bajo el peso de la cruz. En ese momento su madre se acerca y se miran. Y lo único que se dicen es lo siguiente. Cristo dice a María ese versículo del Apocalipsis: «He aquí que hago nuevas todas las cosas». Es el único diálogo, camino a la cruz. Pero eso es un encuentro físico. Pero el encuentro en la casa de Caifás es invisible. Pero María, postrada en el suelo, sabe que el Hijo está allí. La Virgen Santísima, hallándose constantemente en comunicación espiritual con Jesús, sabía todo lo que le sucedía y sufría con él. Estaba como él en oración continua por sus verdugos, pero su corazón materno clamaba también a Dios para que no dejara cumplirse este crimen y que apartara estos dolores de su Santísimo Hijo. Tenía un vivo deseo de acercarse a Jesús y pidió a Juan que la condujera cerca del sitio donde Jesús sufría. Juan, que no había dejado a su divino Maestro más que para consolar a la que estaba más cerca de su corazón después de él, condujo a las santas mujeres a través de las calles alumbradas por el resplandor de la luna de Parasceve. Iban con la cabeza cubierta, tuvieron que oír palabras injuriosas contra el Salvador. La madre de Jesús contemplaba interiormente el suplicio de su Hijo y lo conservaba en su corazón, sufriendo en silencio como él. Al llegar a la casa de Caifás, atravesó el patio exterior y se detuvo a la entrada del interior, esperando que le abrieran la puerta. Esta se abrió y Pedro se precipitó afuera llorando amargamente. Y viene el perdón de María a Pedro. Y después Juan la condujo delante del sitio donde el Señor estaba encerrado. María estaba en espíritu con Jesús, quería oír los suspiros de su Hijo y los oyó con las injurias de los que le rodeaban. Una carmelita tiene que sufrir muchas soledades de corazón. Una carmelita no tiene una habitación ni un cuarto, tiene una celda. Una celda hace alusión a
a una estancia pequeña, la celda del vino, a la celdilla de una abeja, una estancia pequeña donde se trabaja, pero una celda también hace alusión a un calabozo donde no hay nadie más, donde se sufre, donde se espera, donde se sabe ir muriendo poco a poco. Y la celda de una carmelita es el santuario de su encuentro con Jesús solo. Y en la celda de una carmelita debe campear como consigna de Jesús, solo quiero a Jesús, sola con Él solo. Y en la celda la carmelita hace penitencia y hace oración y llora y sufre por la pasión de Jesucristo prolongada en su iglesia, prolongada en su humanidad. Pero en la celda, para hacerle descubrir a Jesús a quien no ve, para hacerle percibir místicamente los suspiros de Jesús esposo con los oídos de su alma, está María, que es la señora del lugar en el Carmelo. Que María las enseñe, queridas madres y hermanas, a consolar las soledades de Jesús con su soledad de Carmelita, crucificada por Él. El Rey de los mártires sufrió con tristeza para que los mártires sufran con alegría. Que la Carmelita se abrace a su soledad para aliviar la soledad misteriosa todavía hoy del corazón de Cristo, su esposo.